y en esta ocasión les voy a hablar sobre los símbolos y componentes más importantes a la hora de trabajar nuestros circuitos eléctricos, que es el tema que de aquí en adelante vamos a empezar a tocar. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es que ustedes identifiquen y tengan presente la función de cada uno de los dispositivos que conforman los circuitos eléctricos. En el transcurso de este periodo, nosotros vamos a tratar de demostrar pues cuáles son las características que tienen estos dispositivos, en qué momento se puede utilizar, cómo se puede detectar una falla, cómo se puede hacer un mantenimiento. Créanme que esto va a ser de vital ayuda para un futuro cercano. Tómenlo como una especie de cultura general mejor dicho, para la vida. Es un tema vital porque nosotros estamos en contacto directo con dispositivos electrónicos y es bueno saber qué lo conforma y cómo tratarlo en caso de alguna falla. Lo primero que vamos a ver son símbolos y componentes. Los símbolos es la representación gráfica que tenemos de un elemento físico. Entonces, en los libros de ingeniería o en los planos que nos entrega un fabricante, por ejemplo, un televisor, el fabricante nos va a dar el plano eléctrico de esa máquina, pero nos los va a entregar por medio de símbolos, como los que vamos a empezar a ver. Entonces, si nosotros logramos identificar los símbolos, vamos a ser capaces de leer los planos y poder hacer un mantenimiento a nuestro dispositivo. ¿Qué es lo importante? A nosotros lo que nos interesa es conocer cuál es la representación de ese dispositivo en la literatura. Si ustedes logran identificar eso e identificar las funciones, ya vamos bien. ¿Listo? Los primeros símbolos que les voy a mostrar son estos 4 que ustedes ven en pantalla. Y están muy relacionados con cables. O sea, acá no estamos hablando de dispositivos, exceptuando la batería, que es la que está ahí en rojo, pero los otros 3 representan cables, representan conexiones. Si ustedes se dan cuenta, el primero dice cruce de conductores y se muestra como una pequeña T. Cuando ustedes vean esta T, cuando ustedes identifiquen esta T en un plano eléctrico, quiere decir que están pasando 2 cables, se están cruzando 2 cables, pero no hay ninguna conexión física entre ellos. O sea, simplemente está pasando uno por encima del otro sin afectarse eléctricamente. No se están conectando, simplemente están pasando uno por encima del otro. A eso se denomina cruce de conductores. La unión de conductores es cuando ya hay una interfaz, cuando ya hay una unión física entre ellos. Entonces, si ustedes van a notar un puntico, ese puntico significa que en ese momento, en ese puntico de ahí, hay una unión física. O sea, en ese puntico alguien peló el cable y hizo un nudito, hizo una conexión. A eso se le denomina empalme. ¿Listo? Hay diferentes tipos de empalme, eso lo vamos a ver en la siguiente quincena. Ahora, ¿qué quiere decir esta unión? De esta unión quiere decir que había un cable principal, que es este que está cruzando por acá, y de este cable principal se sacó una derivación, un solo cablecito. ¿Listo? El cable, la figura siguiente, lo que muestra es que del cable principal se sacaron 2 derivaciones, 2 líneas. Entonces acuérdense, la diferencia entre la unión de conductores y el cruce de conductores es que en el cruce no hay conexión, simplemente pasó uno por encima del otro, mientras que en la unión sí hay contacto físico, sí se están pegando esos cables. ¿Listo? Esto de acá es una batería, lo que ustedes ven en rojo, una batería normal, como la que ustedes pueden tener, pueden comprar para un control, para un juguete. ¿Qué es lo importante? Como ya llevamos viendo en más de una quincena, las baterías tienen polos. Acuérdense que el polo es el lado positivo y el lado negativo. Recuerden que en el lado negativo es donde están acumulados los electrones
los átomos, perdón, que tienen eh, aumento de electrones, que tienen electrones de más. Y en el lado positivo están los átomos que entregaron electrones, o sea, lo que nosotros llamamos iones positivos. Entonces, en este gráfico, yo puedo identificar el lado positivo de la pila y el lado negativo de la pila. Un truquito, donde esté la línea corta es el lado negativo, donde esté la línea larga es el lado positivo de la batería. Otro símbolo es el polo negativo o masa. Este polo negativo o tierra o masa son conexiones que están en las casas para evitar las sobrecargas. Les voy a mostrar una pequeña imagen para que pues tengan presente. ¿De a qué me refiero con este símbolo? Un polo a tierra, por ejemplo, en una instalación domiciliaria, es un cable que usted entierra en el piso con ciertos materiales, con ciertos minerales, para que si llega a haber una sobrecarga, esta sobrecarga se distribuya por el suelo y no afecte a los elementos del hogar. ¿Qué elementos? Lavadoras, neveras. Si hay un pico, si hay una sobrecarga, la electricidad que viene por acá se va a distribuir en el suelo. Entonces, eso es un polo a tierra. Un polo a tierra se utilizan diferentes minerales, como cuáles, como sal marina, como hidrogel, hay una varilla metálica que va enterrada, hay tierra como tal y hay carbón vegetal. Entonces, esto, la función es mandar esos picos, mandar esas sobrecargas al piso, digámoslo así, a la tierra, que no dañen nuestros materiales, que no dañen nuestros elementos. Eso es el polo a tierra. Entonces acá les voy a mostrar una imagen de una casita. Entonces hay un pararrayos, por ejemplo, cae el rayo y el rayo manda la energía sobrante a tierra, no daña los elementos de la casa. ¿Listo? Entonces cuando ustedes vean este simbolito de acá, significa polo a tierra o masa. Vamos a continuar con la presentación. Y voy a empezar a hablarles de los diferentes elementos electrónicos que vamos a empezar a utilizar. Dentro de los elementos electrónicos hay muchos, o sea, hay infinidad de materiales electrónicos. Yo les voy a tratar de hablar de los principales. Como les digo, hay demasiados, pero yo les voy a hablar de los típicos y de los que nosotros vamos a empezar a hablar, a simular, digámoslo así, o de los que vamos a empezar a utilizar en la vida real. Entonces, les voy a describir unos cuantos, les voy a mostrar la imagen real y pues de ahí en adelante ya pues vamos a empezar a hacer las actividades que la guía de aprendizaje me muestra. ¿Listo? Entonces esperemos que abra acá la guía para que podamos empezar a hablar. Está un poquito lento esto, pero pues les voy a ir mostrando entonces con la presentación. Uno de los primeros elementos que yo les voy a hablar es el interruptor. El interruptor es un puente, imaginémonoslo así, que permite o no el paso de la corriente.
Entonces les voy a mostrar acá lo que es el interruptor. Entonces el interruptor abre o cierra el circuito. Estos son los interruptores típicos que nosotros podemos utilizar. Interruptores de dos estados, interruptores de codo, o si ya hablamos de instalaciones domiciliarias, pues los que ustedes tienen para prender y apagar la luz. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de este interruptor? La función del interruptor es abrir o cerrar el circuito. Cuando ustedes pulsan el interruptor, abren el circuito, o sea, quitan la electricidad, abren ese camino a la corriente. ¿Listo? No dejan pasar la corriente. Cuando ustedes cierran el interruptor, lo que ustedes hacen es permitir que la corriente tenga un camino. ¿Listo? Entonces es algo parecido a esto. Cuando el switch está abierto o el interruptor está abierto, aquí no hay conexión física. Entonces la corriente no puede pasar. Llega hasta un punto, no puede pasar. Por esas razones que los bombillos están apagados, por ejemplo. Pero si yo cierro el interruptor, la corriente va a encontrar un camino y va a prender los bombillos o el ventilador o lo que ustedes quieran. Entonces la función del switch o del interruptor es abrir o cerrar, con el único propósito de dejar pasar la corriente o no. Ese es nuestro primer dispositivo, llamado interruptor. El segundo dispositivo se llama transformador. Ustedes les apuesto que han escuchado el concepto de transformador o han escuchado la palabra transformador en su día a día, en sus hogares. Siempre uno escucha que en la cuadra, que hay un transformador, que se reventó el transformador, bueno, muchas cositas así. Pero la función principal del transformador, el cual fue inventado por Michael Faraday hace muchos años, la función del transformador es subir o disminuir la tensión o el voltaje. Entonces, cuando ustedes vean un transformador o cuando ustedes escuchen de ese elemento, lo que está haciendo en ese momento es elevar el voltaje, o sea, subirlo, en el caso de las plantas, de las electrificadoras, o bajarlo, como los que hay en nuestro barrio. En nuestro barrio llegan, por ejemplo, 1200 voltios por los cables de la luz. El transformador toma esos 1200 y los reduce a 127, que es lo que está más o menos en las casas. Es lo que llega a nuestras casas. Entonces el transformador es el encargado de subir o bajar voltaje. El símbolo del transformador es este que ustedes ven acá, como unos nudillitos, 4 nudillitos para acá, 2 lineecitas que representan el aire y 3 para acá. ¿Qué es el transformador o cómo lo encontramos comercialmente? Lo podemos encontrar de varias maneras. Los transformadores pequeñitos, los que hay, por ejemplo, en los celulares, que también en los cargadores de los celulares, que también hay un transformador para reducir el voltaje de 127, que es lo que están los tomas, a 5, por ejemplo, que es lo que recibe un teléfono, es como el que vemos en este cuadro. Y es así. ¿Cómo está conformado un transformador? Un transformador tiene un núcleo y alrededor hay alambre en algo que se llama un bobinado. Hay dos tipos de bobinado, un bobinado principal y un bobinado secundario, dependiendo del calibre, o sea, del grueso del cable y del número de vueltas que le dé, él o sube o baja el voltaje. Estos son los caseritos, digámoslo así, los pequeñitos. Pero también hay transformadores ya industriales, como los que vemos en una planta eléctrica, en una distribuidora eléctrica, como son estos que ustedes ven acá. Son mucho más potentes, son mucho más grandes y su función es elevar o bajar el voltaje. Los que nosotros encontramos en nuestro barrio son como estos que hay acá. En su interior hay un aceite y la función es la misma. Hay unos de baja potencia y hay unos de alta potencia. ¿Listo? Estos son los bobinados que yo les digo. El número de vueltas a la entrada y el número de vueltas a la salida determinan si sube o baja el voltaje. Ese es el transformador.
El siguiente elemento es el LED. ¿Qué es un LED? Un LED viene de las siglas diodo emisor de luz. La función del LED es iluminar. Les voy a mostrar la imagen mientras les explico. El LED tiene la función de brillar. Nosotros estamos muy familiarizados con los LEDs. Los LEDs los encontramos en muchos lados. Por ejemplo, en el flash de su celular tiene un LED. Por ejemplo, en diferentes componentes electrónicos encontramos LEDs. Los LEDs no solamente botan luz visible, digámoslo así. También hay LEDs que envían rayos infrarrojos, como los que tenemos en nuestros controles remotos. Entonces, la función del LED es enviar un tipo o un espectro de luz. Son construidos de diferentes maneras. Cada color tiene unas características específicas que vamos a ver después. Tienen algo, digámoslo así, que los representa. Con esta imagen yo creo que les puedo mostrar mejor. Y es que tienen dos paticas. Esas dos paticas se llaman ánodo y cátodo. Una representa la parte positiva y otra representa la parte negativa. Si yo tengo un LED, para yo identificar cuál es el negativo del LED, yo tengo dos opciones. Una, verificando el tamaño de las patas. La pata más corta es el lado negativo. Y la segunda opción es ustedes mirar digámoslo así, en el espejito, en esta parte superior, él tiene un lado plano. El lado plano representa la parte negativa del LED. ¿Listo? ¿Cuál es su símbolo? Su símbolo es el siguiente. Un circulito con una flechita, una línea y luz saliendo. Dos flechas saliendo. Esas flechas saliendo significan la luz. Algo que deben tener en cuenta. Si ustedes ven esta línea representa el negativo del LED. El negativo es llamado cátodo. Positivo ánodo, negativo cátodo. Está conformado por un elemento llamado silicio. Entonces, este señor está hecho de silicio y su función es brillar. Hay otro elemento llamado el diodo. El diodo es muy similar al LED. Si ustedes se dan cuenta, el símbolo es casi que igual. La única diferencia es que no tiene una luz saliendo. Su función es similar. También tiene un ánodo y tiene un cátodo. O sea, tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. No brilla. Él no va a brillar. Pero tiene una función específica. Y la función específica es controlar la corriente. Estos son los diodos. Si usted se fija, el diodo es de color negrito, pero en una de sus esquinas tiene una rayita como gris, una rayita de otro color. Esta rayita significa el negativo. O sea, esta rayita es el cátodo, o sea que esta pata es una negativa. Para cuando hagamos las conexiones, pues ustedes identifiquen. Esta rayita es lo negativo, el cátodo. Y en su esquema, en su símbolo, sería esta rayita de acá. Esta sería la parte negativa, el cátodo. ¿Qué función tiene nuestro diodo? Nuestro diodo tiene otra función y es permitir el paso de la corriente por una sola dirección. Entonces acá tenemos el diodo. Acá tenemos nuestro diodo y nuestro diodo va a permitir que la corriente circule solo en la siguiente dirección. La corriente va a circular en la dirección de la flecha. No voy a tener corriente circulando en dirección opuesta. Esto se utiliza para prevenir algo que se llama corrientes parásitas y evitar que se nos dañen nuestros dispositivos. Entonces tómenlo como un truco. La flecha indica para dónde circula la corriente. ¿Listo? Él sirve como un switchecito. Si yo lo conecto de manera errónea, o sea, de manera
digamos si lo conecto al contrario, él va a aparecer un switchecito abierto. Entonces no va a dejar que pase la corriente. Esa es la función del diodo. Siguiente dispositivo, las resistencias. Aunque en la siguiente guía nosotros vamos a tratar más a fondo el tema de las resistencias, porque la verdad lo que más vamos a utilizar, les voy a mostrar cómo son las resistencias físicas. Las resistencias físicas son hechas de carbono, esto es carbono comprimido, y lo principal que nosotros vamos a ver es que tienen muchos colorcitos. Las resistencias, si ustedes se dan cuenta, tienen una serie de líneas, cada línea con un color. Dependiendo de cómo esté configurado este color, le va a dar el valor a la resistencia. ¿Qué hace la resistencia? La resistencia se opone al paso de la corriente. Si yo tengo una resistencia muy grande, la corriente que va a pasar por el circuito va a ser pequeña. Si la resistencia es pequeña, la corriente que va a pasar por el circuito va a ser mayor. Entonces tómenlo como que la corriente, la resistencia es la que no permite o permite el paso de la corriente. O sea, ella es la que se opone al paso normal de la corriente, es la que frena la corriente. Entonces, si la corriente es muy grande, pues la resistencia por lo general no va a ser capaz de resistir. Pero si la resistencia es muy alta, pues la corriente no va a poder pasar. ¿Listo? Esto tiene algo que se llama código de colores que vamos a ver en la siguiente quincena, que es cómo leer cada uno de estos colorcitos. La resistencia, como es un pedazo de carbón, usted la puede conectar como sea, no tiene algo que se llama polaridad. ¿Cuál es el símbolo de la resistencia? El símbolo de la resistencia es una cajita. Voy a seguir con los potenciómetros. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es una resistencia variable. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta resistencia y la que acabamos de ver? Que la que acabamos de ver es una resistencia fija, una resistencia quieta, mientras que el potenciómetro tiene una especie de tornillo en su interior, el cual me permite cambiar el tipo de resistencia, o sea, subir la resistencia o bajarla. ¿Dónde encontramos este tipo de elemento? Por ejemplo, en los baffles. Cuando ustedes le suben o le bajan volumen a un baffle, lo que están haciendo es subiéndole o bajándole resistencia. Les voy a colocar el ejemplo para un potenciómetro. Si el baffle está sonando a toda, si tiene el volumen altísimo, quiere decir que el potenciómetro en ese momento está con resistencia baja. ¿Por qué? Porque al tener la resistencia baja, está pasando mucha corriente y esa corriente llega al baffle y hace que suene duro. Pero si yo le bajo volumen al baffle, significa que le subí resistencia a mi potenciómetro, lo cual le quitó corriente al baffle y por eso es que se escucha más bajito. ¿Dónde encontramos potenciómetros? En muchísimos dispositivos, controles de sonido, en ventiladores que ustedes también muevan y determinen qué tanto aire manda el ventilador o no. Bueno, esos son potenciómetros. El potenciómetro tiene un pequeño tornillo que permite dejar pasar o no la corriente. ¿Dónde encontramos también potenciómetros? En los controles remotos de nuestros juegos. Por ejemplo, los potenciómetros están en los controles de los Xbox o de los Plays. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo usted mueva, de cómo usted cambia la resistencia, mi control me va a identificar eso y me lo va a traducir en movimiento. Entonces, lo que ustedes están moviendo en los controles remotos, por ejemplo, un Xbox, es un potenciómetro. ¿Listo? Siguiente elemento, una fotocelda. La fotocelda también es una resistencia, pero es una resistencia que varía por luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de resistencia va a depender de la iluminación que haya en el ambiente. ¿Dónde encontramos fotoceldas? En los postes de luz. Si ustedes se dan cuenta, los postes de luz encienden
la luz de manera automática. Entonces, esa manera automática la determina la fotocelda. Cuando la luz baja, la luz ambiente baja, él automáticamente prende las luces. Eso lo hace la fotocelda. Entonces detecta el nivel de calor y pues eh, determina si prende o apaga las luces. ¿Listo? Estas son las fotoceldas. Siguiente elemento. Bueno, el símbolo es una resistencia, pero con unas flechitas entrando. Estas flechitas entrando traducen la luz. Si se dan cuenta, es lo opuesto a los LED. Los LED emiten luz, por eso las flechas salen. Mientras que en este caso las fotoceldas reciben la luz. Entonces las flechitas entran. Otro elemento que yo creo que si ustedes han destapado un televisor o un radio lo van a encontrar, son estos llamados capacitores de cerámica. Los capacitores de cerámica parecen una lentejita. Sus símbolos son dos rayitas iguales y la función es mantener o tomar corriente. Ya les muestro el esquema. Estos son los capacitores de cerámica. Tienen un código que también lo vamos a ver, un numerito, eso representa algo. Y su función principal es almacenar energía por un momento de tiempo. Entonces yo creo que ustedes se han dado cuenta que cuando se va la luz o cuando ustedes conectan, por ejemplo, un televisor y ese televisor tiene un LEDcito que indica que está, digámoslo así, prendido o apagado, ustedes se dan cuenta que ese LED no se apaga de una, sino que él empieza como a apagarse de a poquito hasta que ya se va, digámoslo así. Eso lo hacen los capacitores. Los capacitores almacenan energía por un momento de tiempo y cuando el circuito se desconecta o cuando usted le quita la alimentación al capacitor, él poco a poco va entregando esa energía. Él se va descargando poquito a poquito. Esa es la función del capacitor. El capacitor es un pedazo de cerámica. No importa cómo se conecte, si ustedes se dan cuenta, no tiene polaridad. No importa cómo se conecte, él va a funcionar igual. Recuerden, la función es descargarse poco a poco. Es algo muy parecido a lo que les voy a mostrar ahorita. Esto se llama un condensador o capacitor electrolítico. Parecen unos tamborcitos. Se los voy a mostrar acá. Estos son los capacitores electrolíticos, estos de acá. A diferencia del capacitor cerámico, los electrolíticos tienen una lineecita. Esta lineecita de diferente color representa el negativo, mientras que a los cerámicos no importaba cómo yo los conectaba, los electrolíticos sí tienen un lado negativo. ¿Cómo identificarlo en los símbolos? Se los voy a mostrar. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de este que era como un igual, aquí encuentro una línea más gruesa. Esta línea más gruesa y más grande que la anterior representa el negativo. ¿Cuál es la función? Igual, tomar energía y descargarse. Pero este señor sí tiene polaridad, o sea, sí debo estar pendiente de dónde conectar el negativo. Eso después lo vamos a ver. Otra cosa, este señor, el electrolítico, almacena un poco más de energía que el cerámico. Y otro punto a tener en cuenta, este señor por dentro tiene como una especie de aceitico. Este señor no, este es un pedazo de cerámica y ya. Siguiente elemento, los transistores. Un transistor es un elemento formado de silicio, el cual tiene una única función y es ser un switch, o sea, permitir la corriente o no, un switch electrónico. O sea, acá yo ya no voy a tener digámoslo así, un componente mecánico que se abre y se cierra, sino que con el switch yo puedo permitir el paso de la corriente de manera electrónica. Este es el símbolo del switch. Un switch tiene tres paticas.
Una se llama emisor, otra se llama base y otra se llama colector. Después vamos a ver cada una de las funciones. Pero ¿qué hace el switch? Si yo alimento la base, él cierra el colector y el emisor y me permite que por acá circule una corriente. Imagínense lo que les digo, un switch electrónico. Este es el símbolo. Hay dos tipos de transistores, NPN y PNP. Eso después lo vamos a ver. Y el último elemento se llama el SCR o TIC. Son elementos que yo puedo activar por una patica que se llama llave. ¿Listo? Desde que yo le mande voltaje a esa llave, mi circuito se cierra. Estos son algunos de los elementos básicos que nosotros vamos a empezar a utilizar. Cada uno de estos dispositivos tiene su símbolo correspondiente y su función. Ya la vimos, entonces el interruptor deja pasar o no corriente. El transformador sube o baja voltaje. El LED se ilumina teniendo en cuenta que hay dos paticas llamadas ánodo, que es positivo, y cátodo, que es negativo. Recuerden que esta línea representa el negativo. El diodo tiene una función muy similar a la anterior, pero con la diferencia de que él no brilla. Aparte, si yo lo conecto mal, el diodo va a ser un puente, no me va a permitir que circule corriente, algo parecido a un interruptor abierto. La resistencia, su función es reducir el paso de la corriente, o sea, él se opone al paso de la corriente y tiene una serie de colores que identifica el valor de cada una. Hay resistencias fijas como esta de acá y resistencias variables como estas dos de acá. Una se llama el potenciómetro, que tiene una especie de tornillo que me permite variar ese nivel de resistencia, y la otra se llama fotocelda. La fotocelda varía la resistencia dependiendo de la cantidad de luz que llega sobre ella. Aplicaciones, postes, postes de luz, aplicaciones, volumen, por ejemplo, un parlante. Los siguientes son los capacitores. Los hay de dos tipos, cerámicos y electrolíticos. ¿La función cuál es? Tomar energía, y en el momento en que yo lo desenergice el circuito, ellos empiezan a entregarla de manera pausada, digámoslo así. Ellos empiezan a entregar ese voltaje poquito a poquito. Los transistores, que por cierto se me olvidó, los transistores son uno de los inventos que revolucionó la electrónica moderna. Todos los elementos electrónicos que tienen algún tipo de inteligencia tienen transistores. Sus celulares, sus computadores son inteligentes porque estos señores están ahí. Dependiendo del número de transistores que quepa en un espacio, es el nivel de inteligencia. Me explico. Un iPhone 12 Pro Max tiene muchísimos más transistores que, por ejemplo, un Nokia 1100, que eran los celulares de hace como 20 años. Entonces, ese número de transistores es el que define qué tan inteligente es un elemento comparado con otro. El SSR es como una especie de llave que me permite pasar corriente si yo activo algo llamado una puerta. Entonces, por esta quincena, creo que alcanzamos a ver estos elementos. Otro elemento que es muy importante es el protoboard. ¿Qué es el protoboard? El protoboard es la tabla donde nosotros podemos hacer prototipos. Se llama tabla de pruebas. Físicamente ustedes la van a encontrar de la siguiente manera. Es una tablita plástica, la cual tiene muchos huequitos. Voy a tratar de abrir un simulador para que ustedes vean un protoboard simulado, digámoslo así. Entonces, para las prácticas, les voy a ir mostrando, aunque en su momento voy a hacer el tutorial. Nosotros vamos a trabajar con Tinkercad. Tinkercad es un simulador muy bueno que me permite hacer circuitos eléctricos de manera fácil. Entonces, voy a sacar el protoboard para que ustedes lo vean. Esto es un protoboard. Entonces, si ustedes se fijan, tiene unos parámetros principales. Primero, en la parte superior e inferior tiene dos líneas horizontales.
Una representa el más y otra representa el menos. O sea que si yo quiero hacer un circuito, yo puedo conectar mi pila a cualquiera de estos punticos. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo toco uno de esos punticos, el resto se ilumina. ¿Qué quiere decir esto? Espérame un segundo, ya como un poquito la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conecto mi pila acá, todos estos elementos de acá van a quedar unidos. O sea, todos estos elementos van a tener el positivo de la pila. Voy a hacerles la simulación. Voy a sacar una batería acá. ¿Listo? La voy a dejar aquí puestica. Entonces, si yo en la vida real, yo saco y conecto el positivo de la pila a esta línea, quiere decir que toda esta lineecita de acá va a quedar conectada a positivo. ¿Listo? Todos estos punticos ahora en adelante van a ser positivos. Y si yo saco una lineecita de acá del negativo a la superior, toda esta lineecita de acá va a quedar conectado al negativo de la pila. Ojo, esta línea de arriba no se toca con esta línea de abajo, son líneas independientes. Y hay algo que se llama su conductividad es horizontal, o sea, todo esto es un mismo punto, pero son diferentes de la línea superior. ¿Listo? Entonces, las líneas que ustedes ven como más y menos, su conductividad es horizontal, como ven, como se ilumina. Ahora, las líneas internas parecen una cuadrícula, digámoslo así, y están identificadas por dos cositas. Primero, letras y segundo, números. ¿Para qué sirve esto? Para si yo les digo, conéctenme un elemento desde A1 hasta A5, pues ustedes se ubiquen. Si se fijan, la parte interior del protoboard viene organizada en grupitos de 5. Cada 5 elementos son un punto. Me explico. Si yo conecto algo, por ejemplo, voy a sacar este LED. Si yo conecto este LED acá, quiere decir que esta patica de LED que se llama el cátodo, o sea, el negativo, está conectada a todos estos elementos. O sea, todos estos punticos están conectados al cátodo. Y estos punticos de acá, que se iluminan, están conectados al ánodo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el protoboard tiene la función de prolongar las conexiones de los elementos. Entonces ya no tendría que digamos, conectar todos los elementos al ánodo, sino podría colocarlos en cada uno de estos huequitos para que mi circuito se vea más ordenado. Entonces, esa es la función del protoboard. La función del protoboard es realizar conexiones eléctricas entre uno o más dispositivos de manera ordenada. Lo que hay por dentro del protoboard es metal, son láminas de metal como se muestra acá. Y esas láminas de metal unen los elementos que usted conecte en estos huequitos. ¿Listo? Igual la siguiente quincena voy a hacer una explicación un poquito más profunda de estos protoboards, pero les dejo 3 videitos de apoyo que les apuesto les van a aclarar un poquito más el tema sobre protoboard. ¿Listo? Con esto cumplimos la teoría de la quincena número 11 para los grados séptimos. Muchas gracias.